me parece que va siendo hora. Estaba programado empezar a las 11 y entonces pues empezamos. Buenos días a todos y bienvenidos a esta, sería la segunda edición de lo que sería este seminario en nuestra Facultad de Teología desde la Cátedra Abierta de Escolas Ocurrentes de la Universidad Católica de Valencia. Sabéis de la importancia de la educación y eso, vamos, todo el mundo es algo muy consciente de ello y evidentemente todas las implicaciones, tanto sociales como políticas, que tiene. Para este segundo seminario habíamos pensado proponeros pues este tema que nos parece importante, que tiene detrás todo lo que sería el humanismo cristiano y también recogería los principios de escolas, que sería el proyecto educativo de Francisco, de las escuelas de vecinos a la Veritatis Gaudium. Evidentemente esto es muy amplio, entonces hay que intentar, pues, por lo menos aterrizar. Y lo vamos a hacer primeramente analizando esa Veritatis Gaudium. ¿Qué es lo que nos dice la Veritatis Gaudium? Entonces, en este día, la primera persona que intervendrá será don Ángel Peris, que es profesor de nuestra Facultad de Teología, también profesor en el CEU San Pablo, y él nos va a hablar del contexto filosófico, más o menos, de las circunstancias sociales y después de las propuestas educativas a raíz, digamos, del documento. Después tenemos de sobra conocidos también por nosotros a don Vicente Botella. Es el profesor decano de nuestra Facultad de Teología y para él se le ha asignado la tarea de comparar lo que sería la sapiencia cristiana con la Veritatis Gaudium, sobre todo a raíz del proemio, que es la principal diferencia que podemos encontrar. Si ustedes han leído los dos documentos, el proemio es bastante revelador. Y en ese sentido, el profesor Alfredo Esteve Martín, que viene por parte de la Universidad Católica, él es filósofo también, profesor asociado de esta universidad, y evidentemente pues nos va a hablar, se va a ceñir en el proemio. Los ponentes, no ponentes, sino los que van a intervenir, pues tendrán unos 20 minutos más o menos de reflexión para que después podamos tener un pequeño diálogo y así poder concluir también este primer día de seminario. El segundo día de seminario lo tendremos después de fallas, el miércoles 14, e intentaremos ya una aplicación más práctica de cómo, digamos, se va concretando el proyecto Escolas tanto en diversos sitios, es decir, en centros educativos, católicos, no católicos, y cómo va aterrizando este proyecto educativo también aquí en Valencia. Y nada, pues que disfruten de verdad y podamos aprender y podamos todos pues seguir aprendiendo de lo que nos dice el magisterio de la Iglesia y de lo que nos dice también pues los principios de lo que sería esa educación para que el hombre siempre sea más hombre, para que el hombre crezca. Gracias, Ángel. Cuando tú quieras, pues empezamos. Bueno, pues buenos días, gracias por estar aquí. Intentaré limitarme en el tiempo. Bueno, el Papa propone a partir de la Congregación de la Educación Católica un nuevo marco para la educación en las facultades eclesiásticas y lo hace yo creo que desde dos perspectivas muy claras, muy evidentes. Una es un nuevo contexto, con un conjunto de nuevas circunstancias que progresivamente han ido madurando o cambiando, y una segunda que es su proyecto de una iglesia abierta, en una iglesia que propone en Evangelidad in Gaudium y que es una permanente misión de salir al mundo, ¿no? De no conformarse.
Por eso yo voy a intentar centrarme en 3 aspectos que me parecen significativos, que son previos al mismo documento de la Veritatis Gaudium, pero que me parece que son importantes para poder entender el contexto educativo en el que se describe. El primero será qué rasgos o qué retos propone la sociedad y, por tanto, qué cambios exigen o han propuesto o han exigido este nuevo documento. En segundo lugar, cuál es la propuesta que hace desde el punto de vista educativo la misma Congregación para la Educación Católica. Y tercero, cuáles son las directrices que yo entiendo, aunque sea muy brevemente, que podrían plantear ese diálogo de la Iglesia en nuestros días. Sobre los rasgos, bueno, pues a modo de pinceladas, porque tampoco se trata de ser exhaustivo en este momento, creo que es evidente, en esto han coincidido muchos documentos de la Iglesia desde hace tiempo, pues prácticamente desde el Concilio Vaticano II de una manera especial. Se hace una reflexión importante, una reflexión crítica sobre la concepción del paradigma tecnocrático y ese antropocentrismo que es el marco de referencia en el que nos encontramos, ¿no? Parece que estamos en una sociedad en la que la técnica lo hace todo posible, donde al final la técnica se une a un concepto de poder, un poder que nadie controla, que parece que no entiende de criterios por encima de esa capacidad casi infinita. Eso conduce, no solamente porque la técnica sea peligrosa, que ya lo es, sino porque conduce a un cambio de paradigma, un cambio importante en el que se sitúa el hombre en el centro y en el que en un antropocentrismo que no reconoce ningún tipo de criterio ni límite externo trascendente, y en un antropocentrismo en el que además se plantea como toda concepción de racionalidad es una racionalidad instrumental. Ya no hay fines, los fines son subjetivos y, por tanto, de eso no hay nada que discutir o de razonar. Lo que significa que al final nos encontramos con aquello que la modernidad, mis alumnos lo saben, aquello que la modernidad en una de sus formas había descrito, el concepto de sujeto como un absoluto en el que no hay referentes, no hay criterios, no hay elementos que puedan estar más allá. Y cuando no hay más relativismo que el del sujeto que se entiende como un absoluto, entonces el único criterio moral es la conveniencia. Si me conviene es bueno, si no me conviene no es bueno. Hay un segundo rasgo similar al anterior, muy cercano al anterior, una consecuencia evidente, y es que la modernidad ha traído en nuestros días ya una transformación permanente, ¿no? La nuestra es una sociedad no en crisis, sino en crisis permanentes. Se habla de la volatilidad como el criterio fundamental, la incertidumbre que plantea esta nueva sociedad, una sociedad compleja en su interpretación, porque las cosas son de un modo pero podrían interpretarse de otro completamente distinto. Y esto para mí es muy importante al plantearnos la idea de la educación y al plantearnos la idea de la educación de las facultades eclesiásticas, porque significa que la situación que hoy nuestros alumnos tienen no tiene nada que ver con la que van a tener de aquí 15 o 20 años. El mundo al que van, si hace 15 años ha cambiado, pensemos que la primera aplicación del WhatsApp tiene 7 años y que las primeras redes sociales no tienen más de 10 años. Y hoy han transformado completamente la comunicación y la forma de entender la juventud y la realidad de la sociedad. Pues imaginemos lo que va a pasar de aquí 15 años más. Es decir, estos chavales que estamos en estos momentos educando se van a enfrentar a una realidad que ellos mismos no responde a su experiencia y no responde a la formación que hoy les estamos dando. Tenemos que inventar una forma de formación que realmente responda a lo que se van a encontrar en un futuro. Nos encontramos además con una generación muy especial, la última generación de jóvenes, es una generación fundamentada en la imagen, donde todo lo conciben desde lo inmediato, lo rápido, todo es exterior, la misma identidad la confunden con una imagen, es lo que ellos llaman el perfil del Twitter. Su perfil de Twitter es su identidad, lo que significa que no podemos hablar de identidades profundas porque es un lenguaje que esta generación no termina de entender. No son deductivos, racionales, no entienden de un discurso racional, tampoco entienden de una concepción inductiva,
son algo así como intuitivos, rápidos, emocionales, hablan de sentimientos y de sensaciones y todo lo mezclan. Esa es una nueva generación de jóvenes tremendamente empática, tremendamente social, comunicativa, donde conciben la felicidad como un permanente fluir, un flow, lo llaman ellos, es decir, una concepción de intensidad en la que el tiempo no transcurre, no importa el tiempo, porque su felicidad es su misma aventura temporal de ese instante, ¿no? Es una generación tremenda la que nos encontramos, ¿no? Pero una generación llena de posibilidades y de virtudes que en la educación tendremos que plantearnos. Nos encontramos ante un evidente pluralismo social y cultural. Cuando hablamos de esto, normalmente entendemos el pluralismo como algo externo, ¿no? Eso de que las culturas conviven. Yo siempre pienso, y cada vez más, creo que todos tenemos la experiencia de convivir con personas muy cercanas, gente de nuestra familia o amigos íntimos, personas que han optado por modelos de vida que cada vez nos parecen más extraños. Y esto es el pluralismo, es decir, el pluralismo es que esta gente que no nos parece en absoluto demoníaca, ni extraña, ni simplemente nos parece coherente, pero tienen posiciones que nos parecen absolutamente contrarias a lo que nosotros muchas veces hubiéramos admitido o aceptado. Y esto es cada vez más presente en las concepciones de pareja, en las concepciones de familia, en la manera de entender la felicidad. Son concepciones que ya no tienen nada que ver con lo que nosotros entendíamos. Nos encontramos también con una época secularizada, pero no secularizada en el sentido en que hayan disminuido la práctica religiosa, que también, pero eso no sería demasiado problema. Tampoco es un problema demasiado grande que la secularización llegue a las órbitas del Estado, de la sociedad. Eso también es real, pero tampoco me parece lo más grave. Me parece que lo más importante de ese proceso de secularización es que hoy ya no es lo normal tener un ámbito religioso, un ámbito cristiano, lo que significa que el cristiano hoy se siente en la necesidad de tener que justificar su posición, su postura. Hoy el cristiano tiene que encontrarse con que a veces las mismas posturas de la Iglesia a veces le resultan menos acertadas o menos coherentes que otras personas que son perfectamente coherentes y que, sin embargo, son ajenas a la Iglesia. Y eso el cristiano íntimamente tiene que repensarlo, lo que significa que la formación que demos ya no puede ser una formación de una religiosidad ingenua, una religiosidad perezosa, que no piensa, que prefiere no pensar. Y eso es un reto en la Facultad de Teología, en las facultades eclesiásticas, en la formación de los sacerdotes, pero también de los laicos, de la gente de a pie en las parroquias. Podríamos hablar también de un individualismo cada vez más fuerte que rompe vínculos. Ya no existen vínculos sociales estables. Ya no hay una pareja para siempre, un trabajo para siempre, una ciudad para siempre. Ya nada de esto es para siempre. Y eso crea inestabilidad y crea también, ¿cómo llamarlo? Lo llaman amor líquido. Podríamos llamarlo de muchas maneras, ¿no? Una sociedad, evidentemente, en la que faltan seguridades, faltan los elementos sólidos en los que se sostenía antes determinadas concepciones. Y se me ocurre, por último, hablar de la democracia. También la democracia está en crisis, ¿no? La democracia está en crisis por un proceso de globalización en el que muchas de las decisiones que nos afectan a todos individualmente ya no están a nuestro alcance. Ya no las decidimos democráticamente en nuestro país. Están dentro de ciertas formas externas, sean los círculos de intereses económicos o financieros. El caso es que ya no los controlamos y si a eso unimos la evidente corrupción que se expande en muchas sociedades, no solo en la nuestra, pues evidentemente ese vínculo democrático de participación también se rompe. Todo esto es nuevo, sí, pero no del todo. Todo esto ya estaba presente probablemente en la primera mitad del siglo XX, cuando el Concilio Vaticano empezó a formarse y empezó a crear una conciencia y un pensamiento. En el humanismo cristiano de Maritain ya se encuentran algunos de los rasgos más característicos y por eso la propuesta que hace hoy el Papa no es tan distinta a la que se hizo entonces.
si Maritain inspiró la Populorum Progressio, los padres conciliares, pues evidentemente también hoy tenemos esa influencia que de alguna manera marca un rumbo y una dirección. Los humanistas cristianos de entonces, como Maritain, hablaban de que el hombre moderno conoce verdades, pero desconoce la verdad. Cree en los derechos humanos, pero no confía en la justicia. Cree en la libertad, pero muchas veces no encuentra límites y orientaciones a esa libertad. Es decir, muchos de estos criterios que estamos viendo en la situación de crisis de nuestros días, una crisis no dramática, pero una crisis real, son los que ya de alguna manera presentaron en aquel humanismo. Y por eso la propuesta del Papa es volver a ese mismo humanismo, un humanismo que él llama un humanismo solidario. Y lo hace, a mi modo de ver, tomando como punto de partida un comentario que hace Benedicto XVI en un momento determinado, en un texto muy bonito, explica: es necesario volver a encontrar cauces de comunicación y de diálogo, y sería importante, dice, una propuesta que buscara un cambio de paradigma, de manera que, y lo digo casi textualmente, se pudiera completar la doctrina de los derechos humanos con una doctrina de los deberes del hombre y de los límites del hombre. De los deberes del hombre y de los límites del hombre. Y leo textualmente: replanteando así, de forma intercultural, la cuestión de si se puede hacer una razón aplicable al hombre y su lugar en el mundo. Para los cristianos, continúa, esta forma de racionalidad tendría que ver con la relación del hombre con la creación y con el Creador. Este es, desde mi punto de vista, el punto de partida del Papa Francisco en Laudato Si, una ética de la creación y del Creador, donde realmente se puedan establecer las redes, las relaciones entre el hombre, Dios, los demás hombres y la naturaleza. Y esa sería la respuesta, dice explícitamente, la respuesta que podríamos dar los cristianos a ese paradigma tecnocrático que anula al hombre. Dice textualmente, por no alargarme mucho, porque la persona humana más crece, más madura y más se santifica a medida que entra en relación, cuando sale de sí misma para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas. Así asume en su propia existencia ese dinamismo trinitario que Dios ha impuesto en ella desde su creación. Todo está conectado. Y eso nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad. Este es el marco en el que yo creo hay que situar la propuesta educativa del Papa Francisco y de la Congregación para la Educación Católica. La educación es la encargada de apostar por otro estilo de vida. Este es el proyecto. Otro estilo de vida reside en la educación, reside en los centros universitarios y reside la posibilidad en los centros eclesiásticos. En 4 rasgos me voy a ir limitando. Primero, hay que educar para afrontar el diálogo cultural, la cultura del diálogo. No se trata de que los cristianos puedan dialogar, no es una propuesta de posibilidad, sino es una propuesta de exigencia. Los cristianos tienen que ser educados para el diálogo, en los colegios, en las facultades eclesiásticas. Segundo, globalizar la esperanza, un nuevo concepto de desarrollo, que ya no es el desarrollo científico, no es la ciencia la que va a salvar el hombre, dice el Papa, es el amor. Y no es solo un discurso bonito, es un concepto importante. Es la idea de la esperanza en una salvación que se realiza hoy en la historia y que exige de la colaboración de todos los hombres.
Crear una cultura, en tercer lugar, de verdadera inclusión. Que nadie quede fuera descartado. Que nadie quede fuera. Una noción del bien común que incluye también a las generaciones futuras. Dice en un fragmento que me llamó mucho la atención: los temas desarrollados en cursos universitarios, en este sentido, deberían realizarse según un criterio decisivo para la evaluación de la calidad, esa que acabamos de hacer. La sostenibilidad con las exigencias de las generaciones futuras. Sostenibilidad con las exigencias de las generaciones futuras. Y en cuarto lugar habla de crear redes de cooperación. Iniciativas educativas y de investigación realmente conducentes a un humanismo solidario. Y cuando hablamos de cooperación, yo creo que en educación estamos muy al día de educar en la cooperación, del aprendizaje cooperativo, ¿verdad? Sobre todo en los colegios, es una de esas cosas que ahora está de moda. Yo creo que el Papa le da una vuelta más, y porque no está hablando simplemente de que tenemos que educar en cooperación, sino en que la evangelización es una evangelización social. Hay una dimensión social de la evangelización, como hay una dimensión social de la educación. Es decir, se educan grupos, se educan realidades sociales completas, se educan a través de procesos. Lo importante no es crear conocimientos, sino animar procesos de cambio, de transformación de estilos de vida. Por eso me parece que es tan importante. El Papa es consciente de la dimensión social de la evangelización y de la importancia del tiempo como plenitud. Por eso el tiempo supera las limitaciones de los momentos y por eso es importante iniciar procesos de futuro, procesos de construcción, nuevos dinamismos en la sociedad. ¿Con qué propuestas de diálogo contamos? Bueno, pues contamos, a mi modo de ver, dos formas de diálogo hay que desarrollar en las facultades y hay que preparar a las personas y a los alumnos para dos tipos de diálogo. En primer lugar, la razón tiene que acercarse, la religión tiene que acercarse a la razón. Es decir, esto es algo en lo que coinciden, por ejemplo, Ratzinger con Habermas en aquel famoso diálogo. Es necesario traducir los contenidos religiosos a una sociedad que no está preparada, que no pertenece a este contexto cultural en el que ese tipo de elementos se entienden. Nuestra sociedad es una sociedad en la que muchas veces no aceptan porque no entienden. Es preciso acercar a la razón nuestro discurso religioso, sin que con ello se pierda la religiosidad. Es decir, no se trata de volver a un deísmo o una especie de religión sin Dios. No se trata de eso. Se trata de, manteniendo el discurso religioso, acercarlo a la comprensión de una sociedad que hoy no está abierta a este mensaje. Y sin perder lo específicamente cristiano, que es importante, porque hay elementos específicamente cristianos como el perdón de lo imperdonable. No quiero poner ejemplos. O situaciones en las que la realidad desborda radicalmente, o situaciones de fracaso que desde la racionalidad no se pueden entender. Entonces, recuperar la riqueza de un pensamiento cristiano que tiene cosas que aportar todavía a la razón, creo que es importante. Y en segundo lugar, sería necesario también lo contrario. Sería necesario ampliar un modelo de racionalidad que fuera más allá de la verdad científica. Es decir, la única forma de verdad no es la verdad científica. El cristianismo no tiene que jugar a ese juego de intentar buscar la demostración de la verdad científica en el discurso científico. No es eso. Nosotros tenemos otro discurso, que es el discurso narrativo, religioso, que también es portador de una riqueza y de un mensaje que tiene algo que aportar al mundo. Claro, esto suponiendo dos cuestiones importantes. Primero, que tiene que haber un cambio de actitud de la relación
del cristianismo con otras religiones. Es decir, si queremos abrirnos a un diálogo, tiene que haber una perspectiva diferente y que tiene que haber un cambio de la relación del cristianismo con la ciencia, es decir, con el conocimiento. El teólogo, el sacerdote, el estudioso de la ciencia, del conocimiento cristiano, no puede ser un ignorante científico, no en este mundo donde la realidad social es distinta. Y yo nada más siento haberme alargado un poquito más de lo que me tocaba. Gracias de verdad, porque ha sido en tiempo justo, es decir, lo ha respetado perfectamente. Gracias por la aportación. Vamos a seguir escuchando a don Vicente Botella. Muy bien, muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todas, a todos. Desde la perspectiva de un teólogo que es responsable de una facultad de teología eclesiástica, la Veritatis Gaudium entiendo que ofrece como mínimo 2 niveles de lectura. El primero, técnico, formal, institucional, relacionado con la necesidad de revisar y actualizar la sapiencia cristiana, que era la constitución apostólica que regía el funcionamiento de las universidades y facultades eclesiásticas desde abril de 1979, y otro que subraya, a modo de desafío, la urgencia de enfocar el quehacer teológico y reflexivo cristiano de modo que sirva a la nueva etapa evangelizadora que la Iglesia ha de emprender en una situación de cambio de época. Este nivel, lógicamente, afecta al proyecto educativo cristiano en general. Creo que nos lo ha indicado muy bien el profesor Ángel Peris. Lo cierto es que estos 2 niveles de lectura, que digo que como mínimo pues se pueden hacer, poseen diferente calado y calendario. Digo esto para prevenir frente a la sensación de desencanto que deja el primer acercamiento al texto. En efecto, lo primero que se percibe en la Constitución es que lo que se explica en el proemio, donde se centraría el segundo nivel de lectura, no tiene su reflejo directo en el cuerpo legislativo de la Constitución, o si lo tiene, es mínimo. Este sería como el primer nivel de lectura al que aludí. Esta sensación también se sustenta en el hecho de que los cambios del nuevo texto respecto al antiguo no son muy significativos. Para ser ecuánimes en una lectura más sosegada, hay que reconocer que estamos ante lenguajes y momentos diversos en torno a una misma realidad. Por consiguiente, se trata de entender bien esta diversidad. El sentido de la labor que han de cumplir los centros de estudios superiores de la Iglesia es el que se bosqueja en el proemio de la Constitución. Es al que ha aludido de alguna manera Ángel y al que aludirá el profesor Alfredo Esteve. Pero la estructura y el funcionamiento de estos centros es el que indica la parte normativa. El ideal sería que ambos niveles fueran coincidentes de un modo real y positivo, pero por el momento tememos que no pueda ser así. De ahí lo afirmado más arriba en torno al calendario o la diversidad de momentos. ¿Pero por qué? El proemio esboza el esqueleto de lo que, según Francisco, debería ser la reflexión y el estudio de las ciencias relacionadas con la fe en los centros eclesiásticos, principalmente de la teología. Un esbozo trazado teniendo en cuenta la particularidad de la etapa que atraviesa la humanidad y el planeta y que exige a la Iglesia una actitud nueva, una actitud pastoral y evangelizadora consecuente, la famosa expresión Iglesia en salida. Esta actitud ha de estar sostenida, según Francisco, por una interpretación de la vida, del mundo y de la humanidad basada en las verdades de razón y fe, en ese humanismo solidario al que ha aludido el profesor Ángel Peris.
Esta interpretación, precisamente, es la que las universidades y facultades eclesiásticas han de ofrecer a la Iglesia. Pero este esbozo es más bien un reto por hacer que una realidad de facto. Y en el propio premio se nota. No tenemos todavía una cultura para responder a los desafíos del momento presente. O sea, que el propio Papa está indicando que eso que él indica es un itinerario, es un deseo, pero que no se ha conquistado. El premio, por tanto, pretende movilizar a las instituciones eclesiásticas de estudios superiores para que realicen con valentía este cometido. Pero es que además el reto es arduo, porque no todos los actores encargados de llevar a cabo la tarea señalada verán las cosas de igual modo y probablemente no pongan detrás de las palabras de Francisco las mismas cosas. Con todo, como es obvio, mientras se consiga alcanzar este objetivo arduo, las instituciones deben seguir funcionando y acomodándose a las nuevas realidades. De ahí la necesidad de un cuerpo normativo renovado después de 40 años o de casi 40 años de vigencia de la sapiencia cristiana. Dice a este respecto Francisco en el proemio: se ha visto necesario incorporar en la sapiencia cristiana las disposiciones normativas emanadas después de 1979, teniendo en cuenta al mismo tiempo el desarrollo de los estudios académicos de estos últimos decenios y también el nuevo contexto sociocultural a escala mundial, así como todo lo recomendado a nivel internacional en cuanto a la aplicación de las distintas iniciativas a las que la Santa Sede se ha adherido. Notablemente el Convenio de Bolonia, que afecta, como sabemos bien, a nuestra facultad o a todas las universidades y facultades eclesiásticas de la Iglesia. Bien, pues es este nivel normativo el que entiendo que a mí me toca explicar, que es el menos atractivo de todo. Y espero no ser pesado. Lo voy a leer y aunque resulte un poco cargante, bueno, pues espero que se lleve lo mejor posible. Los cambios normativos. La verdad es que el cuerpo legislativo propuesto por la Veritatis Gaudium apenas cambia respecto al anterior, en lo fundamental. La nueva Constitución fue firmada el 8 de diciembre del 2017 y entrará en vigor el primer día del curso próximo, 18-19, o del año académico 19, según el calendario que tengan las regiones. La Veritatis Gaudium obliga a las universidades y facultades eclesiásticas a revisar sus estatutos y planes de estudio conforme a sus indicaciones y que lo hagan antes del 8 de diciembre del 19. Esta Constitución Apostólica tiene los mismos artículos que tenía la anterior, 94. Si bien se han suprimido algunos, se han añadido otros y otros se han distribuido de diferente manera. El esquema que sigue es prácticamente el mismo a la Constitución anterior. Un proemio, una primera parte de normas comunes, una segunda parte de normas especiales para Facultad de Teología, la de Derecho Canónico, la de Filosofía y otras facultades. Una cuarta parte, normas finales, antes se llamaban transitorias. Es cierto que a partir de este punto hay alguna novedad en el esquema, porque aparece un apéndice primero de normas aplicativas a la congregación en orden a la recta ejecución del texto, luego un apéndice sobre las normas aplicativas y, por último, un apéndice segundo al artículo 70 de las normas. El texto cambia la nomenclatura de algunas cosas. Por ejemplo, la Congregación para la Educación Católica, esto ya lo ha sabido, ya no es Sagrada Congregación. Igual que ya no es Facultad de Sagrada Teología, sino Facultad de Teología. En algunos artículos, lo que antes se pedía que quedara reflejado en los estatutos, ahora se dice que ha de quedar reflejado en los planes de estudio. Eso hay que tenerlo en cuenta. Planes de estudio que a veces son denominados currículo de estudios. La Constitución matiza algunas cuestiones en relación a la sapiencia cristiana para evitar equívocos o facilitar
la comprensión de las cosas. Por ejemplo, las universidades y facultades eclesiásticas a las que se refiere la Constitución se presentan como instituciones de educación superior. Esto es nuevo. Y se especifican cuáles son: universidades o facultades eclesiásticas sui iuris, una facultad eclesiástica en el seno de una universidad católica o facultad eclesiástica en el seno de otra facultad. Se recuerda que las facultades eclesiásticas dentro de universidades no eclesiásticas, que confieren grados tanto canónicos como civiles, deben observar las prescripciones de la Constitución, pero también respetar los acuerdos bilaterales o multilaterales que haya firmado la Santa Sede con esas universidades o con las naciones donde se hallan esas universidades. También se señala que los estatutos de las facultades eclesiásticas que forman parte de una universidad, bien sea eclesiástica o católica, han de reflejar una adecuada coordinación del gobierno de la facultad eclesiástica en el seno de la universidad. De qué manera entender esas dos figuras en relación con el gobierno. Se indica que se pueden conceder, esto también es una matización nueva, además de los grados académicos oficiales, otros títulos, según facultades y planes de estudio. Y, por ejemplo, hay simplificaciones que parecen bastante obvias. Se habla de tasas académicas, en vez de explicarse antes todas las acciones que tenían que estar tasadas, ¿no?, dentro de las facultades eclesiásticas. Pero quizá más importante que esas matizaciones sean las indicaciones más novedosas. A mi modo de ver, y que puede que entronque con algo de lo que el proemio quiere señalar, es interesante, relevante la consideración que se hace de que una universidad o una facultad eclesiástica es una auténtica comunidad de estudio, de investigación y de formación que obra institucionalmente para alcanzar sus fines en conformidad con los principios de la misión evangelizadora de la Iglesia, y en la que todas las personas implicadas, son corresponsables del bien común y cooperan para alcanzar los fines de la comunidad. En esta misma línea hay una insistencia nueva en que las universidades y facultades dispongan el modo en que los estudiantes conozcan los estatutos y los reglamentos, y que en dichos estatutos y reglamentos se reflejen los derechos y deberes de los oficiales y del PAS. Es nuevo el párrafo que pide a la facultad eclesiástica que determine en sus estatutos los procedimientos para evaluar las modalidades del tratamiento en el caso de refugiados, prófugos o personas en situaciones análogas desprovistos de la regular documentación exigida. Esto claramente se ve que es algo novedoso, pero que se está dando ya. Algún caso ha pasado por aquí, que algún refugiado que ha tenido que salir pues, de alguno de estos países no ha podido aportar la documentación que sería necesaria para poderlo inscribir como alumno ordinario. Son nuevas las insistencias, dado el caso, sobre la remoción del profesorado y la explicación y el procedimiento de su cese. Igualmente, la indicación del proceso a seguir por parte de la congregación cuando una universidad o una facultad eclesiástica no cumpla las condiciones que fueron requeridas para su aprobación o erección. Son nuevas todas las alusiones a la informática, a los medios electrónicos, pues evidentemente en el 79 no se tenían presentes. ¿Qué alusiones son? Tampoco son muy grandes. Pues que el rector o el presidente ha de vigilar que todos los años sean actualizados de forma electrónica los datos de la institución presentes en el banco de datos de la Congregación para la Educación Católica. Banco de datos, que sí, esto es una figura, una creación nueva, donde están inscritas y presentes todas las instituciones eclesiásticas de estudios superiores. Se nos dice que en este banco hay 22 sectores de estudio
Y estos sectores de estudio son los que ofrecen las especializaciones. Hay, en relación a la sapiencia cristiana, pues nuevos sectores, como es la bioética, la comunicación social, matrimonio y familia, espiritualidad y Oriente Antiguo. Pero retomando lo de la informática, también se dice que la publicación de la tesis doctoral en forma electrónica es admisible, siempre y cuando el plan de estudios lo prevea y se determinen las condiciones para garantizar la accesibilidad a la tesis. Igualmente nuevo, lo relativo a la Agencia de la Santa Sede de Evaluación de la Calidad ABEPRO, a la que están sujetas las universidades y facultades eclesiásticas, amén de que puedan estar sujetas también, ¿no?, a los mecanismos evaluadores de los distintos estados. Voy terminando, esto sé que es un poco pesado, pero ya se acerca la liberación. Desde el punto de vista académico, la Veritatis Gaudium establece algunas indicaciones muy interesantes y también nuevas desde el punto de vista académico. Por ejemplo, los requisitos para la erección de una universidad eclesiástica necesita 4 facultades, de un ateneo, 3 facultades. O el deseo expresado de que los centros teológicos, tanto diocesanos o de instituciones religiosas, se afilien a alguna facultad de teología. También el necesario patrocinio de una facultad de teología para la erección de un instituto superior de ciencias religiosas, o el diseño del currículo de los estudios de una facultad de Derecho Canónico o el currículo de los estudios de una facultad de Filosofía. Hay un cambio con respecto a la normativa de la sapiencia cristiana, aunque ya habían aparecido documentos para regular estas cosas. El de filosofía, por ejemplo, ¿no?, el decreto para la reforma de los estudios filosóficos había aparecido ya en el año 2011. O en las normas especiales referidas a la Facultad de Teología, que siguen, ¿verdad?, los decretos de reforma a los que acabo de aludir, de estudios eclesiásticos. Y bueno, y finalmente, a título de anécdota, se podría decir así, se puede indicar alguna cuestión que llama la atención. Ha sido suprimido un artículo que decía lo siguiente, que las universidades y facultades eclesiásticas también podían contar con personal auxiliar encargado de la vigilancia, del orden y otras incumbencias según las necesidades del centro. Bien, yo supongo que hay algún detalle que no ha quedado reflejado porque es menor, pero así, grosso modo, son las novedades y las diferencias en la parte, en el corpus normativo, que, como he dicho, fundamentalmente no varía. Muchísimas gracias. Pues gracias, Vicente. Pasamos a escuchar al otro ponente. Mantenemos las dos, por lo menos las 2 intervenciones que hemos tenido hasta ahora, las mantenemos en mente y pasamos a darle la palabra al profesor de la Universidad Católica, el profesor Alfredo Esteve. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer a la cátedra la invitación a poder compartir con vosotros hoy esta sesión, esta mañana, ¿no? Bien, mi ponencia se va a limitar a exponer, a modo de resumen o a modo de comentario, lo que a mi juicio son las ideas más destacables del proemio de la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, ¿no?, de Francisco. Y bueno, yo quisiera destacar, lo primero que me ha llamado a mí la atención es el título y una de las frases con las que comienza el proemio, ¿no? Nos dice así: la alegría de la verdad manifiesta el deseo vehemente que deja inquieto el corazón del hombre hasta que encuentre, habite y comparta con todos la luz de Dios. El hecho de juntar estos dos conceptos, verdad y alegría, es significativo. Y bueno, y pone de manifiesto cómo el ser humano presenta ese carácter menesteroso, de modo que se siente incompleto, ¿no?, y necesita ser completado. ¿Cómo? Pues mediante la verdad, que es el encuentro con Jesucristo. Y ese encuentro es un encuentro gozoso, es un encuentro de alegría.
Pero ese encuentro con la verdad, que es el primer momento que destacaba el Papa en esta frase, porque él habla de encontrar, de habitar y de compartir. Este encuentro no es únicamente un encuentro intelectual, que también lo es, sino que es un encuentro que nos permita habitar en esa verdad. Y esta categoría de habitar yo creo que es muy significativa. Y no solo habitar para el regocijo propio, sino que también necesariamente debe revertir a los demás, ¿no? Debe ser compartida. Bien. Felizmente esta frase me recuerda una idea de Zubiri que ha articulado no alrededor de alegría y de verdad, sino alrededor de fruición y de realidad. Pues bueno, hay una analogía más que notable, ¿no? Nos dice Javier Zubiri: el hombre necesita restaurar su capacidad radical de fruición, hacer que el ser querido sea el ser sido, es decir, lograr que cada persona llegue a ser aquella persona que desea ser, ¿no? Que tiene que ser. Hacer que el ser querido sea el ser sido y que tenga esa modesta, limitada y penosa, si se quiere, pero auténtica fruición. Pisar real y efectivamente el terreno que pisa. Entonces, alegría, verdad, fruición, realidad, yo creo que son dos parejas de conceptos cuya analogía es evidente, ¿no? Pues bien, en este sentido la responsabilidad de la Iglesia también es manifiesta para poder lograr ese objetivo que se plantea Francisco, ¿no? Poder tener ese encuentro con la realidad, un encuentro gozoso. Un gozo, una fruición que no es un sentimiento meramente epidérmico, ¿no? A flor de piel, sino que tiene que ver con esa capacidad afectiva profunda que radica en lo íntimo del ser humano. Esta inquietud del Papa Francisco pues, no es nueva en nuestra tradición reciente, ni mucho menos. Ya arranca en el Concilio Vaticano II, también con la Constitución Apostólica de Juan Pablo II, la Sapientia Cristiana, también con el Magisterio de forma implícita de Benedicto XVI, ¿no? Y en referencia a la Constitución de Juan Pablo II, Francisco hace una alusión, hace un comentario que yo creo que es interesante destacarlo porque ahí ya marca lo que va a ser la directriz que quiere implantar en todo el proemio. Refiriéndose a ella, a la Sapientia Cristiana de Juan Pablo II, nos dice Francisco que con ella se perfeccionó aún más el compromiso de la Iglesia en favor de las facultades y las universidades eclesiásticas, es decir, aquellas que se ocupan especialmente de la revelación cristiana y de las cuestiones realizadas con la misma y que, por tanto, están más estrechamente unidas con la propia misión evangelizadora, junto a todas las demás disciplinas que, aunque no tengan un nexo particular con la revelación cristiana, sin embargo, pueden contribuir mucho a la labor de evangelización. Disculpad la extensión de esta cita, pero yo creo que es interesante porque en ella se pueden destacar tres ideas que, ya digo, son las que van a guiar, a mi modo de ver, la intención del Papa, tal y como explica en el proemio. En este texto se puede destacar, por un lado, cómo la búsqueda de la verdad está íntimamente ligado a lo que es la misión evangelizadora de la Iglesia, ¿no? No se puede evangelizar adecuadamente si en esta tarea no va acompañada de un empeño auténtico de buscar también la verdad, ¿no? Y en esta tarea tampoco se reduce solo, en esta búsqueda de la verdad, no se reduce solo a lo que son las disciplinas específicamente relacionadas con el ámbito de la revelación, sino que también en todas aquellas que no lo están directamente. ¿Por qué? Porque ello revertirá positivamente en el ánimo evangelizador, ¿no? Y esta consideración de las disciplinas no específicamente relacionadas con el ámbito de la revelación no es algo opcional que nos pueda venir mejor o peor, sino que el Papa lo valora como una exigencia, ¿no? No debemos considerarlas de modo accesorio, de modo instrumental, sino que deben tratarse las unas junto a las otras. Algo que ya Benedicto también consideraba en su Caritas in Veritate cuando hablaba de que era preciso que los diferentes ámbitos del saber humano sean interactivos, el teológico, el filosófico, el social y el científico. Pues bien, la intención del Papa Francisco es recoger, como digo, estas ideas y plasmarlas alrededor de lo que él considera 4 criterios o 4 pasos alrededor de los cuales se debería articular todo este proyecto, ¿no? Y antes de empezar con ellos, quisiera destacar
pues dos ideas de fondo que nos avisa, o el Papa nos pone sobre aviso, y que deben estar como permeando todo este proceso de implantación, ¿no?, de este nuevo paradigma que él comenta. El primero tiene que ver con el modo de vivir personalmente la propia fe, ¿no?, de modo que no se convierta únicamente en algo teórico, como decimos, sino que sea realmente una vivencia personal, ¿no?, una experiencia íntima en la que se conjugue estudio y oración, tradición y liturgia, teología y pastoral, etc. ¿Por qué? Pues porque, como decimos, e insisto, la verdad para el cristiano no es un asunto teórico, o no es cuanto menos un asunto exclusivamente teórico, todo lo contrario. La verdad cristiana es un encuentro, y un encuentro con Jesús. Y quien está implicado en este encuentro es el hombre en todas sus dimensiones, ¿no?, en todas sus facultades. Las intelectuales, pero también las vitales y la de cualquier otra índole, ¿no? Esto me recuerda, salvando las distancias también, el modo que tenía la filósofa malagueña María Zambrano de entender lo que es la búsqueda filosófica, ¿no?, la disciplina filosófica, en la que se conjugan también estos dos momentos que ella articulaba alrededor de las figuras o de las categorías de el rey y el mendigo. El rey sería, o el intelectual rey, por decirlo así, sería aquel que toma esa actitud activa ante la realidad, la inquiere y, digamos, se siente seguro, y con esa seguridad, incluso a veces osadía, pues interroga la realidad, ¿no?, va a por ella. Y el mendigo adopta la postura contraria, adopta una actitud un poco más pasiva, aunque más que pasiva podríamos decir de receptividad. Y en vez de ser él el que toma esa iniciativa, el mendigo se deja decir, ¿no?, permite que sea la realidad la que le diga cómo es. Entonces, María Zambrano, articulando estas dos figuras, piensa que el filósofo, como era su ámbito, pues tiene que jugar con esas dos posturas, ¿no?, la del rey, que toma esa actitud activa, un poco, ya digo, un poco osada, y la del mendigo, la del que se deja decir, ¿no?, la del que se deja, permanece a la escucha, esa escucha activa. Esa escucha activa que también en un feliz neologismo zubiriano permite que sea la realidad la que verdadee en él, ¿no? El mendigo es aquella actitud según la cual permitimos que sea la realidad la que verdadee en nosotros, ¿no?, la que resuene en nuestro interior. Y para eso hace falta, como ya ha comentado antes mi compañero de mesa, ensanchar la razón. Tenemos que buscar nuevos modos de ejercer la razón más allá de lo meramente teórico. ¿Para qué? Pues para poder englobar en este ejercicio amplio pues esas otras dimensiones de la realidad que tienen que ver también con otras dimensiones o con las facultades humanas, ¿no? Y todo ello, y entro en la segunda consideración que nos decía el Papa antes de comenzar con los 4 criterios. ¿Por qué? Porque él lo estima, digamos, necesario, porque, ya que en la época en la que estamos, que no es una época de cambios, sino un cambio de época, podamos articular ese cambio radical de paradigma, ¿no? Ese cambio radical de paradigma en el que la teología y la filosofía no sean aparcadas, permanezcan en un segundo plano, como parece que es hacia donde las empujen la sociedad actual, ¿no? Y desde ellas, desde la teología y la filosofía, podamos fortalecer nuestra inteligencia, iluminar nuestra voluntad, y yo añadiría atemperar también nuestros afectos, ¿no? Y aquí es a donde iba, ¿no?, con la mente abierta y de rodillas. El intelectual cristiano tiene que tener esa mente abierta para poder dialogar auténticamente con todos los demás intelectuales de las distintas disciplinas, y sobre todo de rodillas, ¿no?, sabedor de que se debe a algo que es mucho más grande que él y que le supera y que le desborda. Y bien, con estas dos premisas, pues ya el Papa pasa a explicar los 4 criterios fundamentales según los cuales podemos articular ese cambio de paradigma que se nos pide. Si nos fijamos, ahora veremos cómo cada uno de los criterios fundamentales parece que esté exigiendo al siguiente, ¿no? Parece que lo esté solicitando, que lo esté pidiendo. El primero de ellos tiene que ver también con el querigma, ¿no?, con esa vivencia de la verdad cristiana,
Si antes incidía en esa dimensión personal, más amplia que la meramente intelectual, ahora lo que hace es destacar cómo esa dimensión personal del querigma, esa encarnación de la verdad de Cristo en cada uno de nosotros, no se acaba o no debe quedarse únicamente en cada uno de nosotros, ¿no? Sino que necesariamente tiene que revertir a nuestro alrededor, a nuestro entorno, tiene que revertir hacia cualquier persona, ¿no? Vivimos en una trama de relaciones, ¿no? Es más, esa dimensión relacional nuestra no es algo opcional, sino que realmente es algo constitutivo de nosotros. Nosotros no somos individuos aislados que en un momento dado nos disponemos a relacionarnos con los demás. Esa dimensión relacional es algo constitutivo de nosotros. No podríamos ser si no fuéramos a la vez relacionales, ¿no? Y yo creo que, a mi modo de ver, esto es lo que quiere poner de aquí de manifiesto el Papa Francisco, ¿no? De esta manera estamos vertidos a nuestro entorno, ¿no? Estamos vertidos a nuestro prójimo, no puede ser de otra manera. Este sería el primer criterio, esa consideración de que lo relacional no es algo opcional ni es algo gratuito, sino que es algo intrínseco, es algo constitutivo de nosotros. Y el segundo criterio tendría que ver pues, que fruto de esa versión es legítimo exigir, es legítimo solicitar un diálogo en todos los niveles. Un diálogo, y aquí el Papa pues, muestra una sensibilidad muy interesante, que no puede ser un diálogo, digamos, en letras minúsculas, ¿no? No puede ser un diálogo entendido como algo estratégico, un diálogo táctico, ¿no? Como algo que tenemos que hacer y lo realizamos para un poco quedarnos con la conciencia tranquila e intentar ir a la nuestra e imponer nuestro criterio. No se trata de eso, ¿no? Sino el Papa entiende el diálogo como una exigencia intrínseca para experimentar comunitariamente la alegría de la verdad y para profundizar su significado y sus implicaciones prácticas, ¿no? Sin un auténtico diálogo, un auténtico de verdad, un diálogo con mayúsculas, pues difícilmente se podrá promover una cultura del encuentro, ¿no? Y tampoco se trata del diálogo de una mera conversación entre amigos, ¿no? De un dialogar entre los que de algún modo estamos en la misma línea de pensamiento, etcétera, que también, ¿no? Pero el diálogo pues, también tiene que favorecer el encuentro con personas, con colectivos de otras convicciones, de otras tanto religiosas como humanísticas, ¿no? Sean creyentes o no creyentes, ¿no? Tratando de valorar e interpretar, como dice el Papa, sus afirmaciones y juzgarlas, evidentemente, a la luz de la verdad revelada. Bien, pues consecuencia también de esta actitud de apertura hacia el diálogo viene el tercer criterio y es ¿cuál? Que aquí también realiza el Papa unas consideraciones muy interesantes, ¿no? La de potenciar la interdisciplinariedad pues también a todos los niveles, ¿no? La propuesta académica, tanto de formación como de investigación, tiene que abrirse a ese principio vital e intelectual de la unidad del saber en la diversidad y en el respeto de sus expresiones múltiples, conexas y convergentes, ¿no? Como dice el Papa, la verdad es una, ¿no? Pero no es algo monolítico, no es algo uniforme, no es algo esférico, dice con una imagen muy singular, ¿no? Sino que es una verdad pluriforme, es una verdad multiforme, ¿no? Y entonces, para poder abordarla, pues es necesario ese acercamiento interdisciplinar, ¿no? Lo diverso no necesariamente tiene que ser divergente, sino todo lo contrario, puede ser perfectamente convergente. Lo que pasa es que hay que saber leer esa diversidad mediante síntesis orientadoras, mediante síntesis conciliadoras, ¿no? Esta interdisciplinariedad, el Papa distingue aquí dos enfoques, una débil multidisciplinariedad o una fuerte transdisciplinariedad. Con la primera, ¿qué quiere decir? Pues que no se trata de una mera coexistencia de distintos ámbitos de trabajo, de estudio, del saber, sino de lo que se trata es de una colaboración viva, una colaboración dialógica entre esas disciplinas, ¿no? Conscientes de que ese es un camino ineludible para poder alcanzar la verdad de Dios en todas sus dimensiones. Y como último criterio, que también ya se ha hecho mención hace unos minutos, ¿no? Fruto de esa transdisciplinariedad en sentido fuerte, es preciso crear redes entre las distintas instituciones
que cultiven, que permitan, que propicien los estudios tanto eclesiásticos como lo de disciplinas no específicamente eclesiásticas. ¿Para qué? Pues para crear sinergias, para crear diálogo, para compartir conocimiento con distintas instituciones académicas y de distintos países y de distintas orientaciones religiosas, ¿no? Y aquí se pone de manifiesto, a mi modo de ver, nuestro carácter católico, ¿no? Que no es unificación, sino es todo lo contrario. Es unidad, sí, pero en la diversidad y comunión en la libertad. De algún modo responde esto a la idea de la vida del espíritu, ¿no? Porque, como decía, la verdad de Cristo no es una verdad monolítica, con esa superficie esférica, sino todo lo contrario, es una verdad poliédrica. Una verdad poliédrica en la que cada cara marca pues, un enfoque, una aproximación de distintas disciplinas, desde distintas metodologías, a lo que sea la verdad de Cristo. Porque la verdad que podamos conseguir mediante el ejercicio de nuestras facultades depende de modo intrínseco a la metodología empleada. En función de qué metodología empleemos para conocer la realidad, pues alcanzaremos un tipo de verdad u otro. Un tipo de verdad u otro que no necesariamente para nada nos tiene que llevar a un relativismo, sino todo lo contrario, a una complementariedad, ¿no? Pero para eso hace falta esas síntesis orientadoras que permitan tomar cierta distancia para poder ver esa unidad que las engloba en un nivel superior, ¿no? Si cogemos el poliedro y lo miramos muy de cerca en primer plano, vemos una cara, vemos otra, pero necesitamos tomar cierta distancia para ver cómo cada una de esas caras pues, van conformando esa verdad poliédrica que es la verdad de Jesucristo, ¿no? Hasta el punto de que cada una de las caras exige, de alguna manera, a las otras, ¿no? Si no, se quedaría ahí un hueco, se quedaría incompleto. Pues bien, ya con esto ya prácticamente finalizo. En este sentido, la reflexión cristiana pues, debe poder, desde esta perspectiva, desde esta figura de la verdad como poliedro, ¿no? Complementario, el conocimiento cristiano, pues de alguna manera, tiene que poder decir algo al mundo, ¿no? Tiene que hacerse, tiene que estar en continuo diálogo, en continua apertura, ¿con lo que? ¿Con qué? Pues con lo que es el conocimiento del mundo, ¿no? Para poder decir algo al mundo, tenemos que entrar, digamos, en sus claves, tendremos que ser capaces de poder decirles algo y que el mundo nos pueda comprender, ¿no? Y bien, pues ya, y con esto ya finalizo. El gran desafío para el Papa es precisamente este, ¿no? Crear estas redes, tanto entre facultades y universidades eclesiásticas como entre facultades y universidades de cualquier otra índole, consciente de que, por un lado, el ámbito eclesiástico se puede beneficiar y mucho de lo que es el conocimiento de otras disciplinas, pero también conscientes de lo contrario o de lo opuesto, ¿no? De que desde el conocimiento eclesiástico también podemos aportar y mucho a lo que es el conocimiento de las otras disciplinas, ¿no? Bien, muchas gracias. Pues de verdad gracias también al profesor don Alfredo Esteve. Y se trataría ahora de abrir, porque estamos en tiempo perfecto, lo han hecho estupendamente bien, en tiempo y también en contenido. Para que no perdamos el hilo, acordémonos, situación social, contexto más o menos intelectual, de donde nace pues, todo este movimiento, contando, digamos, el humanismo que hay detrás, el humanismo cristiano, por eso la intervención de don Ángel Peris, cómo y qué novedades presentaba, no ya desde el proemio, sino desde la aplicación, digamos, de los estatutos más prácticos, que ha sido comparar la sapiencia cristiana con la Veritatis Gaudium, que es donde está el proemio, que es prácticamente, todos dicen que es lo valioso, pero también habría que entrar, creo que también hay que entrar dentro del documento y hablar también de otras cosas, ¿no? Y evidentemente pues el proemio desarrollado, tal y como nos lo ha presentado el profesor Alfredo Esteve, creo que todo el mundo podemos hacernos una idea más o menos de por dónde
está ese proyecto educativo que, como ha dicho el profesor Alfredo Esteve, pues habría que como dar una respuesta, digamos, a este mundo, si exige esta respuesta a este mundo, como desde esa sociedad tecnocrática o desde ese pensamiento tecnócrata, ¿no? Y el Evangelio tiene una cabida. Evidentemente eso hay que también que educarlo y cómo, digamos, hacerlo concreto. Y hacerlo concreto sería nuestra tarea, nuestra labor. Muchos de los de aquí presentes son o bien están en proceso de formación, aunque todos estamos en proceso de formación, y muchos de nosotros somos profesores. ¿Qué nos dice a nosotros también el documento que nos aporta? Entonces abrimos un tiempo de diálogo, si les parece bien, muy breve, y si no, pues emplazamos la charla para el próximo día. A voi la parola, como decía el profesor Babolín. A voi la parola. Por favor, Lerdo. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por esta iniciativa y por la posibilidad de abordar este documento desde sus varias dimensiones. Yo me voy a referir más a la parte inicial, al premio, porque yo soy científica y he trabajado siempre en universidades públicas, en centros de investigación. Y lo que han planteado, sobre todo Ángel, perdón por el tuteo, me he sentido como colega y pido perdón si alguien... Bueno, pues me parece muy interesante estos elementos que se abordan desde el premio, ¿no? En el sentido de que cuando buscamos abordar esta realidad donde filosofía, psicología, sociología, ciencias políticas, las ciencias experimentales se encuentren y podamos aportar algo en ese diálogo. Claro, a ver, estamos más acostumbrados a que teología y filosofía pues es que van de la mano porque es necesario. Sin embargo, la aportación de las ciencias experimentales han quedado en otro lado del conocimiento humano. Y en este momento es urgente hacer este diálogo, hacer esta búsqueda, ¿no? En este sentido, quizá la pregunta va más a don Ángel Peris, es como el decir, a ver, ¿en qué líneas hoy de la filosofía que se abre tienen más capacidad para entrar en este diálogo? Porque hay temáticas como todo lo que se refiere al origen del mundo, ¿no? La cosmología junto con todos los planteamientos desde el desarrollo que la Iglesia ha hecho y tiene que hacer de una teología de la creación, o también en otros muchos aspectos, no siempre es tan fácil establecer estos puentes. Y yo sí que en este sentido sí que creo que es muy importante, ¿no? Que en los estudios eclesiásticos este diálogo entre estas distintas aportaciones de las ciencias las podamos iniciar. Yo soy seglar y me he formado en esta línea, pero muchas veces te encuentras, por ejemplo, ¿no? En colegas que siendo cristianos y viviendo la fe, científicos, pero les faltan las herramientas básicas teológicas y filosóficas que nos puedan ayudar a hacer este planteamiento. Entonces, apoyar que desde los estudios eclesiásticos esto se favorezca y, bueno, y esta pregunta al profesor Peris. Bueno, pues ojalá supiera yo, ¿verdad? Pero, a ver, a mí se me ocurre que siempre hemos planteado el diálogo de la ciencia con la teología o con la filosofía desde el enfrentamiento, desde los momentos de la ruptura, de los límites, incluso desde las posibilidades éticas. Y yo creo que hay una lectura distinta. A mí me gustaría pensar que la lectura del Evangelio y la teología tienen una función hermenéutica de interpretación del mundo y del sufrimiento de los hombres que deberían de ser la orientación de la ciencia. Es decir, ¿la ciencia para dónde? ¿Hacia dónde?
¿para qué? ¿No? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la dirección de esa ciencia? Toda la ciencia no me es igual de útil. Yo creo en la ciencia, pero no en el mando a distancia. Ya tenía a mi hija que se cambiaba el canal, no necesitábamos el mando a distancia, ¿no? Entonces, el problema es hacia dónde hay que ir en la ciencia. Y ahí entra un hacerse con el sufrimiento de los hombres y con la realidad de los hombres en el que la teología y la filosofía tienen mucho que decir. Entonces, yo creo que ese es el marco del diálogo. Y probablemente hay otro marco del diálogo en el que la teología y la filosofía no pueden ignorar la ciencia. Es decir, yo tenía un profesor que decía que la física es la verdadera ontología. Yo siempre dije, mira, pues, hombre, sí, pero no. Me parece que te falta un hervor. Pero tampoco una metafísica puede hacerse hoy sin una física. Entonces, creo que la sabiduría es sabiduría cuando integra y no cuando separa, ¿no? No sé si respondo mucho, porque me preguntabas algo muy, muy concreto, que era en qué ámbitos puede haber un diálogo más. Yo no me atrevo a decir eso. Simplemente porque de alguna manera lo que usted está indicando pues tiene reflejo en la parte normativa. Es interesante cuando se habla de la Facultad de Teología, a propósito de cuáles son los contenidos que se han de abordar, no hay ningún cambio en relación con lo que se decía en 1979. Y se decía, y se repite, la verdad revelada debe ser considerada también en conexión con los adelantos científicos del tiempo presente, para que se comprenda claramente cómo la fe y la razón se encuentran en la única verdad. Y su exposición sea tal que, sin mutación de la verdad, se adapte a la naturaleza y a la índole de cada cultura, teniendo especialmente en cuenta la filosofía y la sabiduría de los pueblos, excluyendo sincretismo, particularismo. Se deben investigar, escoger y tomar cuidado los valores positivos que se encuentran en las distintas filosofías y culturas. Se repite lo mismo. La única variación que hay a propósito de esto es que después de decir que hay que tener en cuenta las cuestiones ecuménicas y el diálogo con las religiones no cristianas, esto ya se decía la sapiencia cristiana, y los distintos problemas, digamos, del mundo contemporáneo, se quedaba la sapiencia cristiana en señalar como problema del mundo contemporáneo el ateísmo. Punto final. Ahora se añade, y de otras corrientes de la cultura contemporánea. Pero, digamos, no hay ninguna modificación en ese sentido. ¿Alguno más? Pues si no hay nada más, yo creo que pienso, ¿no?, que lo que estaba apuntando, también lo que estabais apuntando en la respuesta y la pregunta también supongo que iba en la dirección que estaban planteando los tres ponentes prácticamente. Es decir, tenemos que crear, o por lo menos intentar ayudar a crear esa sensibilidad cristiana, ¿no?, que partiría desde tener muy claro que el Evangelio es la plenitud del hombre. Si la ciencia es una actividad humana, no va en contra de la verdad. Y la verdad plena la encontramos en Dios. Hacerlo eso de la manera dialogante posible, buscando, digamos, esa relacionalidad entre las distintas disciplinas, creo que ahí es donde se debería de trabajar. Evidentemente buscando ese testimonio, ¿no? Nuestra fe es testimonial. Pero el testimonio bien entendido, el testimonio como hacer comprensible nuestra fe cristiana. Y lo que apunta siempre el Proemio me parece que es intentar hacer comprensible nuestra fe cristiana para el mundo de hoy.
Claro, esto puede quedar muy en abstracto. A lo que se nos invita es a vivirlo, a lo que se nos invita también es a hacerlo nuestro, pero no de manera individual, sino también de manera, digamos, como formando parte de una comunidad. Y esa comunidad, como apuntaba el proemio, y es una de las diferencias que ha marcado y ha señalado el profesor don Vicente Botella, ¿no? Que esa comunidad que no olvida a ninguno, sino que incluye a todos, con esas sinergias y con esos trabajos que deberíamos más de respetarnos y también de intentar buscar no solamente el diálogo en una institución, sino en distintas y en varias instituciones. Aquí hay miembros de distintos sitios y trabajamos en distintos sitios, pero todos trabajamos por la verdad e intentamos que esa verdad pues sea transmitida y esa verdad se haga comunicable. Hacerla comunicable es tarea también de la educación, tarea de la filosofía, tarea de la teología, tarea de la física, de cualquier rama. Porque en definitiva lo que estamos intentando hacer es personas y hombres y mujeres, o mujeres y hombres, para un futuro y para nuestro mundo, ¿no? Bien, agradecerles a todos su presencia y su interés. Les emplazo para el miércoles que viene. Será un poquitín más larga el miércoles que viene, ya después de fallas, y entonces es intentar ver cómo la metodología o la metodología de escuelas intenta, y no solamente la metodología pedagógica actual que están viviendo tanto las escuelas católicas como diferentes centros ya, pues están intentando llevar a práctica este espíritu que es el espíritu, digamos, de una educación basada en los principios y los principios, digamos, evangélicos, que son los principios del hombre. Gracias y, si Dios quiere, nos veremos el próximo miércoles a las 11 de la mañana.